Muy bien, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Una edición más de Negocios Positivos, buenos negocios. En esta ocasión, al igual que en capítulos anteriores, tengo el gusto y el honor de tener un extraordinario exalumno, además amigo y miembro de L+1, que nos acompaña el día de hoy, Rubén Sánchez. Rubén es administrador de empresas por la UPC, licenciado en marketing por la misma universidad, máster en marketing por EADA y Centrum, y MBA por ESADE y la Universidad del Pacífico. Es un especialista en dirección y planificación estratégica con énfasis en empresas familiares. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gerencia en multinacionales de consumo masivo como Bacus y Pernod Ricard y empresas locales como Tabernero y Stiglitz. Los últimos 5 años se ha desempeñado como gerente general, cargo que ocupa actualmente en la red Pastelería San Antonio. Rubén, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Percy, el gusto siempre es mío. Gracias por invitarme a este bloque, pero sobre todo gracias por compartir con la comunidad de Centro. Muchas gracias. Bueno, tuvimos la ocasión de escucharte recientemente en la última graduación de los MBA y fue totalmente inspirador, los comentarios de muchos de los alumnos totalmente espectaculares y positivos. Y esa es una de las razones por las cuales te hemos invitado, ¿no? Yo, como profesor, a veces en clases o en algunas reuniones suelo decir que cuando el alumno supera al maestro es que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y en este caso, pues tu desempeño, tu crecimiento personal y profesional es una muestra de que algo debemos haber hecho bien para ayudarte a florecer empresarialmente y como ejecutivo, como lo vienes haciendo. Yo quisiera iniciar este diálogo, Rubén, consultándote, preguntándote. Hoy es evidente y es conocido que eres un líder empresarial referente en temas de sostenibilidad y valores. Pero lo que quiero un poquito que nos cuentes es qué cosa contribuyó en tu desarrollo personal y empresarial para que tomaras esta decisión, ¿no es cierto? Porque no es habitual, no es común. Tú eres mucho más joven que yo, obviamente, pero a pesar de esa juventud, yo recuerdo o tengo presente que en los años en los que tú estudiabas, los temas que hoy día tocamos, ¿no? En términos de la sostenibilidad, la responsabilidad social, el capitalismo consciente y otras variantes, no eran pues parte de la formación, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia personal, tu historia personal? ¿Qué es aquello que ha contribuido a que hoy tengas esta posición y esta visión empresarial que es conocida? Bueno, de hecho, es una pregunta que mueve cimientos, Percy. Básicamente porque, si bien es cierto, la formación de la época en la que yo llevaba los cursos en Centrum no estaban orientados hacia la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa, Centrum siempre se ha orientado hacia la toma de decisiones estratégicas basadas en valores. Y de hecho, el motivo por el cual me siento tan afín a la comunidad de Centrum es porque los egresados o los alumnos de Centrum son prefiltrados en función justamente a sus características profesionales y a un perfil en valores, ¿no? Entonces creo que eso es crítico. ¿Cómo ha afectado mi comportamiento, mi etapa formativa a las decisiones que tomé, o diría, durante el contexto pandémico? Tiene que ver básicamente con la formación en valores y principios que me han acompañado desde casa, pero sobre todo la reafirmación de que los valores que he sentido durante mi carrera, que son críticos para construir empresas mejores y una comunidad mejor, deberían mantenerse durante mi gestión, ¿no? La integridad, un comportamiento hacia el empleado, hacia el colaborador, con justicia, con buen trato, con reciprocidad en sus ingresos, pero sobre todo en su bienestar, han sido siempre ejes de mis decisiones. Pero sobre todo, Percy, porque uno no nace siendo gerente general, mucho menos director ejecutivo, y uno aprende del trato que ha recibido durante su carrera o durante su experiencia profesional, lo mejor y lo peor, o lo mejor y lo malo que no quiere replicar para su propia gestión. Entonces, yo creo que ocupar una posición en una gerencia general, lo que nos da a los que la hacemos es
la gran oportunidad de poner a prueba si es que realmente aprendimos a ponderar lo bueno y lo malo para construir una mejor organización. Es así como creo que no ha sido difícil tomar decisiones en un contexto pandémico, eh, vamos, que alteren o transgredan contra mis propios principios, ¿no? Sino ha sido totalmente orientado hacia ellos, ¿no? Tú me contabas en una conversación anterior eh, que incluso creo que tu primera experiencia laboral en sintonía con tus estudios, de alguna manera contribuyó también a que vayas teniendo un criterio de valoración del servicio, del trabajo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, sí, yo cuando terminé el colegio tuve que comenzar a trabajar para pagarme mi carrera universitaria, mi pregrado, porque mi papá quebró. ¿Te acuerdas? Era la época de la liberalización de las importaciones, contexto del primer periodo de Fujimori. ¿Te acuerdas? Donde la industria estaba sobreprotegida luego del gobierno de García y donde había mucha ineficiencia industrial en el Perú. Mi papá fue un industrial que no supo entender o cuidarse de esta liberalización y las ineficiencias del negocio me hicieron sucumbir. Entonces, tuve que trabajar para poder pagarme la universidad en un contexto en donde no habían universidades ajustadas pues, a horarios que nos lo permitiesen con holgura. Y creo que eso ha sido determinante. Si yo siempre digo, yo tengo 5 años más de la experiencia que dice mi currículum, ¿no? Porque el hecho de pasar por entry-level positions, posiciones básicas en donde te tienes que enfrentar a un cliente duro, difícil, pero sobre todo que te exige a nivel de servicios, te saca callo, te ayuda a madurar muy rápido y cuando egresé, cuando terminé mi carrera, me diferenció dramáticamente de mis competidores, es decir, de otros egresados que competían conmigo por una posición ejecutiva de una empresa de envergadura. Así que yo creo que eso ha sido clave para poder tener un benchmark o un peldaño más en mi carrera que me ha ayudado a acelerar mi proceso profesional. Ok, Rubén, muchas gracias. ¿Y cómo te vinculas y qué ha significado para ti la participación en este selecto grupo de ejecutivos y empresarios a favor de la sostenibilidad que es el EMASUR? Bueno, antes que nada, es un lujo alternar con profesionales de tu nivel, ¿no? Que Gracias por siempre, los defectos. que siempre he mirado con muchísima admiración y respeto, es una responsabilidad grande, ¿no? Uno lo mira con humildad, pero en realidad lo mira con muchísima responsabilidad, porque uno lo que entiende cuando ingresa a este tipo de organizaciones es que uno llega para contribuir a partir de los elementos de su propia experiencia e industria que le agreguen valor al grupo, ¿no? L más uno es un spin-off de Perú Sostenible antes Perú 2021, que congrega solamente los ejecutivos cabezas de las organizaciones que están en Perú Sostenible y que coincidimos en un esfuerzo por llevar al Perú a un siguiente nivel de sostenibilidad alineados a las ODS, ¿no? Que son esos objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso es de verdad un lujo, Percy, y me anima cada día más a ser más consecuente con las promesas o mi propósito personal y profesional. ¿En qué año más o menos te vinculas a L+1? Hace 2 años, en el 2019, me vinculé, a principios del 2019. Ya, perfecto. Ok, bueno, entonces te hacía estas consultas porque de alguna manera nos has contado pues cuál ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu formación, ¿no? Cómo te has ido enriqueciendo progresivamente en esta visión por la sostenibilidad y por los valores. Y además me cuentas que te vinculas a L+1 a inicio del 2019 y creo que en el mismo 2019, como todos, te ves enfrentado a un entorno disruptivo, pandémico, que cambia las condiciones de trabajo para todos, ¿no? Y donde de alguna manera, como todos, pero en tu caso, por la naturaleza de la categoría en la que trabajas, eh, te ves obligado a tomar decisiones, ¿no es cierto?, en la que tus criterios y tus propios valores seguramente se ven expuestos, ¿no es cierto?, a procurar la coherencia en la medida de lo posible. Y es un Sí. poquito lo que te quiero preguntar a continuación, ¿no?
Entonces, un poquito metafóricamente, yo soy un vecino del distrito de Miraflores, y en 28 de julio, digamos, ¿no es cierto? Hipotéticamente hay dos locales icónicos que brindan un servicio parecido, ¿no es cierto? Voy a poner el establecimiento A y el establecimiento de San Antonio. Y entonces, claro, frente a la pandemia, el establecimiento A, preocupado por su sostenibilidad, toma una decisión, yo diría, empresarialmente tradicional, ¿ok? No de buenos negocios, pero tradicionalmente empresarial, que consiste, hoy estoy en una crisis, tengo que sobrevivir y entonces cierro legalmente por la pandemia, suspendo o despido, ¿no? Por condiciones extraordinarias a las personas. Se puede exagerar. Digamos que legalmente todo está cubierto, Así ¿no es es. cierto? Y es un modelo tradicional, está sobreviviendo, o sea, sobrevivo yo, porque si no, ¿quién ve por mí, no? Ok, ya, Así ese es. es el local A. Pero tenemos al frente al local B, que es San Antonio. ¿Qué decidieron y por qué lo decidieron? Porque Bueno, mediáticamente sabemos que la manera de enfrentar fue diametralmente opuesta al local A. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿qué consideraciones tuvieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo enfrentaron? bueno, para contextualizar esta decisión, lo, lo, lo más sorprendente de esto es, Percy, que pensamos que íbamos con la corriente, ¿no? Cuando comunicamos públicamente nuestra decisión, pensamos que íbamos a ser uno más, ¿no? Y solamente nos habíamos esforzado porque nuestra comunicación sea asertiva hacia nuestros stakeholders, ¿no? Pero cuando nos vimos solos, ¿no? Miramos a los costados y no había nadie que nos acompañó, nos sorprendió. Ahora, esta es una decisión que está contextualizada sobre la base, en realidad, de dos columnas vertebrales, ¿no? Que caminan, diría, en paralelo. En primer lugar, mi decisión ejecutiva como responsable del negocio. Y en segundo lugar, la decisión de mis accionistas. No hubiese sido posible tomar una decisión de esta categoría, de este calibre, si es que no hubiese coincidido con los principios de mis accionistas, con los valores de mis accionistas. Si hubiésemos... Déjame, déjame plantearte la pregunta un poquito más en profundidad, ¿no? Para entender el contexto, ponerme tus zapatos. Ok, ¿cómo has, digamos, eso es algo que tú constataste probablemente después de que tú tuvieras la decisión y se la llevaras a tu directorio, ¿no? Y felizmente tu director acogió, pero quiero ponerme en el momento, en tus zapatos, ¿no? Este, ¿Cómo argumentaste frente a tus accionistas la conveniencia y la pertinencia de tener una acción diametralmente opuesta al local A? Porque seguramente lo que local A hizo era minimizar pérdidas, ¿no? Frente al contexto, minimizó pérdidas. Y tú lo que estás, o sea, si yo soy un accionista tradicional, lo que yo voy a leer es que tú me estás diciendo, ¿no es cierto? Que pierda más porque me estás proponiendo algo distinto a local A. Y de Así es, corto plazo eso va a significar que mi billetera se va a achicar. Ok. así es. Entonces, en la mentalidad tradicional, todo el mundo va a decir que el accionista solo se preocupa de la billetera de ahora, ¿no es cierto? Y que por tanto va a decir que no. Ok, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo argumentaste tu estrategia y qué respuesta tuviste? Cuéntanos un poquito de lo que se Mira, pueda. tú sabes que lo más importante de esta decisión es que no se contextualiza en el lockdown, en el momento en donde nos obligan a cerrar, sino se contextualiza en los antecedentes, en las semanas previas a que la pandemia se convierta en una bomba que obliga a cerrar los negocios. Nosotros cuando venimos monitoreando el ingreso de la pandemia en Latinoamérica y posteriormente el Perú, ya sabíamos, por lo que venía sucediendo en Europa, había ¿Qué que ser iba a miope, pasar, digamos, qué iba a pasar, ¿no? anticipado? Entonces, claro, entonces no había gran secreto. Creo que la virtud que tuvimos en San Antonio, alineada a mis accionistas, es que lo discutimos. ¿Qué pasa si el peor escenario se cumple? ¿No? Y en ese contexto comenzamos a evaluar nuestras opciones, ¿no? Y coincidimos rápidamente en dos cosas. Uno, que nuestra ventaja competitiva son nuestros empleados. Nosotros somos un negocio de servicios, ¿no? Cualquiera vende una empanada, cualquiera vende una butifarra, pero nadie la sirve como San Antonio. Y aquí viene el cherry, ¿no? Perfecto. Eh, entonces, cuando tú entiendes que tu ventaja competitiva es tu personal,
lo que haces es pelear para conservar a tu personal. Sin ellos tu negocio deja de existir, ¿no? Yo puedo poner una butifarra o una empanada en la vitrina y nadie la va a comprar si es que mi equipo no la vende. Y en segundo lugar, que está alineado a los valores, pero sobre todo a la experiencia empresarial de mis accionistas, es que ellos, con 63 años en el mercado, Percy, ya habían vivido múltiples, Crisis. diría, crisis alineadas a contextos bastante complejos, ¿no? Llámese gobierno militar de Velasco, García I, Fujimori, Terrorismo. terrorismo, etcétera. Entonces, ellos siempre tuvieron una política muy prudente basada en dos elementos. Uno, cero endeudamiento. Financieramente esto no tiene mucha coherencia para unos ejecutivos, tú dirás, Claro, pero financiero sobre todo, ¿no? El sobre todo, apalancamiento, etcétera, sí. exacto, no es rentable no tener deuda, ¿no? Pero a ellos no les gusta. Entonces, entendían que un negocio debía permanecer saludable en el sentido de que todo es cíclico y que podía pasar algo que afecte los cimientos del negocio. Y en segundo lugar, siempre han procurado tener una caja muy saludable que le permita evitar endeudarse, con lo cual cero deuda más una caja saludable, lo que hacía es que cualquier decisión de conservación de su ventaja competitiva sea totalmente sostenible. No dependíamos de nadie para que el negocio subsista cerrando sus puertas. Y eso, de alguna manera, anticipa que la recomendación que hice con respecto a conservar la ventaja competitiva estaba totalmente alineado a lo que ellos estaban haciendo o promovían desde el principio. Simplemente se encontraron nuestros puntos de vista. Creo que más bien ellos se sintieron aliviados de que les haga esa propuesta, para conservar a los empleados porque de verdad son pro persona. Ok, a ver, algún segmento de las personas que procuran y se preocupan por los temas de sostenibilidad o responsabilidad social terminan utilizando un criterio utilitario de la responsabilidad social en el sentido, oye, ¿por qué la hago? Finalmente porque es un buen negocio, ¿no? Eh, y tergiversando lo que por lo menos nosotros como centro entendemos como un buen negocio, que no quiere decir que estemos en contra de la rentabilidad, pero que va más allá de la rentabilidad, ¿no? Pero bueno, entonces, para estas personas que tienen una visión utilitaria, significa yo hago lo que pareciera que es correcto porque finalmente me conviene o es rentable. Así es. Sin embargo, yo intuyo, y no te estoy pidiendo que me des cifras, pero yo entendería que en este caso tus accionistas, tú mismo, optaron por una decisión que si bien tenían, digamos, el financiamiento para cubrir el faltante, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que haya necesariamente generado utilidades. Y yo imagino que comparado con el A minimizó pérdidas, pero en el caso de ustedes, por ser coherente con sus valores, terminaron teniendo una pérdida mayor que A, ¿no? En términos comparativos. Ahora, eso es totalmente poco común y totalmente, digamos, loable, ¿no? Porque estás mostrando una coherencia respecto de lo que me hablabas antes, pero que en el momento más complicado, complejo, ácido, se pone a prueba, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que a nivel nacional es un ejemplo de lo que alguna vez pudimos revisar en los casos emblemáticos de marketing, ¿no? Como el caso de Johnson y Johnson, ¿no? En la que Sí. su CEO se ve contrastado y decide, ¿no? Y es un caso, pues, ¿no? De éxito, de coherencia, y es un, creo, lo que también ha pasado con ustedes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sin ser Yo, infidente. no, no, para nada. Mira, hace tiempo escuché, Percy, eh, y estoy tratando de encontrar cuándo, creo que fue en Centrum incluso, que me decían que el valor de tus principios está determinado por la cantidad de plata que estás dispuesto a perder para mantenerlos. Y de hecho nosotros durante la pandemia perdimos muchísimo dinero para ser consecuentes con ellos. Pero cuando uno entiende que una ventaja competitiva se apalanca o apalanca el negocio, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, uno lo entiende todo, ¿no? Nosotros entendimos que las crisis son cíclicas, se pueden extender un poco más de lo que nos imaginamos, pero que finalmente la gente valora el esfuerzo y regresa, ¿no? Y lo que ha pasado con nuestro cliente es que ha valorado el esfuerzo que le hemos puesto a mantener a nuestros empleados y ha regresado.
y nos ha premiado. Porque hoy, Percy, lo que ocurre, sobre todo en la generación entre 18 y 30 años, es que existe un consumo consciente. El consumidor entre 18 años es un consumidor que busca y premia a las empresas que son consecuentes, decíamos, con las ODS, pero específicamente con la conservación del medio ambiente y con la conservación y cuidado de las personas. Son dos elementos claves, ¿no? Entonces, viene un chico hoy que antes consumía en una cafetería, diría, de estilo rápido, y hoy viene a San Antonio porque, más allá de querer tomarse un buen café, lo que busca es recompensar nuestro esfuerzo. Y le pregunto, y mira cómo nos pone a prueba Persia. ¿Sabes lo que hace? Le preguntan a nuestros mozos, oye, ¿es verdad que San Antonio te pagó durante la pandemia y no te quedó la chamba? Y no, nos prueban. ¿No? Y por supuesto los mozos son nuestros principales embajadores. Entonces mira cómo paga comportarte bien. Me parece espectacular lo que comentas y me hace evocar pues este concepto de Philip Kotler del marketing 3.0, ¿no? Entonces, cuando comenzamos el diálogo, tú nos decías que es parte del componente racional, ¿no? Que cualquiera come una empanada, pero el servicio de cómo lo entregas, ¿no? Que finalmente pues, es la parte intangible del servicio, pero que desde la perspectiva de Kotler esto seguiría siendo la parte racional, que ya la tenían totalmente desarrollada. Y tú lo que me estás comentando es que lo que han ustedes logrado, involuntariamente, pues no lo tenían racionalizado así, es que han cautivado los corazones, ¿no? La emoción de la gente y también ese aspecto trascendente que es lo que tú estás llamando capitalismo consciente, ¿no? Que Kotler le llama el alma del ciudadano, el alma del consumidor. Entonces, lo que estás tú comentando es que, claro, tu ventaja competitiva ha salido reforzada, ¿no es cierto? Pero no por una táctica, o sea, no por el marketing mal entendido, sino por un marketing real, por una estrategia sincera y coherente de tratar de hacer lo mejor y lo correcto, ¿no? Hacer un buen negocio, ¿no es cierto? Este, y en el largo plazo, ¿cómo les ha ido ahora ya con la reapertura? Eh, ¿Han regresado a sus niveles naturales de facturación, de utilidad? ¿Cómo están? ¿Cómo proyectan? Bueno, nos está yendo bien. Debo admitir que aún no recuperamos las ventas del 2019. Hay una contracción ligera que esperamos recuperar en esta campaña navideña. Nuestro negocio es muy intenso en campaña navideña, pero estamos optimistas. Lo más importante, Percy, es que hemos logrado, eh, vamos, conservar el empleo de nuestro equipo. Para ello hemos hecho inversiones muy importantes, hemos abierto tiendas, porque había una reconversión muy importante en el modelo de negocio. Nos hemos integrado verticalmente mucho de los procesos productivos que estaban en las tiendas, sobre todo de panificación y pastelería, se han ido a nuestro centro productivo, hemos hecho más eficientes las tiendas, y con eso, como sobrada eficiencia, lo que hemos abierto es 3 tiendas más para redistribuir a la gente y no se quede sin trabajo. ¿No? Nos hemos detenido, hubiésemos querido abrir 6 tiendas este año, pero solamente nos hemos quedado en 3 porque la fábrica ya está al 100% de su capacidad productiva, ya no da más, ¿no? Entonces, estamos reorganizándonos para el próximo año en inversiones en fábrica muy importantes. Estamos esperando invertir entre 30 y 35 millones de soles a pesar del contexto para poder seguir llevando a San Antonio a lugares donde nunca nos imaginamos que nos valoraba, ¿no? Y eso creo que es importante mencionarlo, ¿no? En este contexto, Percy, en donde comenzamos a buscar maneras de sobrevivir, descubrimos que nuestro cliente no es el que vive necesariamente al costado de nuestras tiendas, sino es aquel que trabaja, que estudia al costado de nuestras tiendas. Entonces, ese cliente que no podía movilizarse por el lockdown, por la pandemia, nos pedía nuestros productos a pesar de vivir en Coma, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, San Juan de Miraflores, Lurín, etcétera. Entonces, hemos descubierto que el potencial para crecer de San Antonio es mucho más grande de las limitaciones que vimos inicialmente, sobre todo antes de la pandemia. Te agradezco mucho. Y un poquito, también hablando de sostenibilidad empresarial, también por el lado económico, en este caso, hay una serie de actores de la categoría en la que tú compites, pero bueno, compites, me refiero en lo que es no son competidores directos, sino que son otros formatos para otros momentos del día, etcétera, pero en la que muchos de estos actores, y yo te diría que han
crecido a costa del desarrollo de un servicio que anteriormente no tenían previsto, que es el tema del delivery, ¿no? Si quieres un caso icónico, por lo menos para mí, tremendamente representativo, es en el caso del restaurante de Astrid de Gastón, ¿no? O sea, dos cosas. En el caso de Astrid y Gastón, han reperfilado el ticket promedio de la experiencia, ¿no? Del menú de degustación, y ahora el menú de degustación pues dejó de ser un nicho selectivo, gourmet. Ahora tienen su local casi completamente lleno cada fin de semana, pero porque siguen brindando una experiencia redimensionada, redefinida, pero alcanzable para un mayor nivel de público, ¿no? Pero el segundo, que es al que yo me refería, que antes era impensable, ¿no? Entonces, y lo recuerdo porque antes de tener la entrevista, justo revisaba mis redes sociales y me llega pues el promomail a través de la red social para que compre el postre que probé en el menú de degustación el fin de semana y como que continúe la experiencia a través del mercado digital. Claro. Ok, yo no sé cuál será en el caso de ACT Gastón el porcentaje de recomposición por canal que hayan tenido, ¿no? Pero intuyo, por lo que tú me estás comentando, que el driver principal para ustedes pareciera seguir siendo la experiencia física, ¿no? Entiendo que en pandemia y siempre han tenido un servicio de delivery, pero te consulto si en el caso de Pastelería San Antonio, este canal ha pasado a ser significativo en términos relativos. ¿Cuál crees que sea la proyección en el caso de tu propia categoría, ¿no? Lo que ocurrió durante la pandemia, como en todos los negocios de mi categoría, es que hubo un incremento notable del delivery, pero sobre todo del e-commerce, y luego se ha ido contrayendo porque el consumidor lo que busca, como tú bien La mencionas, es la experiencia experiencia. completa, digamos. Sí, entonces lo que está buscando más bien es que restituyamos el portafolio, de que el aforo llegue al 100% nuevamente, que son todavía limitantes propios del contexto pandémico, ¿no? Pero sí, te buscan y te presionan, diría yo, para que el negocio se recomponga a niveles prepandemia y se mantenga lo que ellos siempre han percibido de él a través de la experiencia física. Así que yo creo que, vamos, el retail se está contrayendo. Fue muy importante, como supiste al principio, en esta reinvención de San Antonio, pero yo diría que ya estamos casi alcanzando los niveles de normalidad prepandémica. Perfecto. Oye, Rubén, ha sido un gusto el compartir contigo y haber tenido la oportunidad, pues, de que abras un poquito la caja, ¿no? De lo que significó el costo personal, institucional, te representó ser coherente. Te felicito por los resultados, por la decisión, y te dejo el espacio para las palabras finales que quieras compartir con nuestros amigos que nos van a estar viendo en las redes sociales. Bueno, yo, Percy, quiero cerrar con una experiencia que tuve en Centrum y que me ha marcado toda la vida. Centrum no solamente me acogió para estudiar esta maestría o este máster en marketing, sino que también me dio la oportunidad para hacer un intercambio que me cambió la vida. Gracias a Centrum, yo me fui a estudiar a Estados Unidos completamente becado y esa experiencia me abrió las puertas a un mundo mucho más grande del que conocía en Perú. Eh, yo siento que le debo mucho a Centrum porque fue el inicio de un cambio de mentalidad empresarial que me ayudó a trascender a nivel ejecutivo. Así que este cierre se lo quiero dedicar a ustedes que de verdad han impactado tanto en mi carrera. Gracias por eso. Gracias a ti por la oportunidad, Rubén. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Nos vemos en siguientes ediciones con todos ustedes. Muchas gracias.